al trabajar con baterías, existe la posibilidad de que la batería quede sin carga. Y nosotros vimos que el problema de los sistemas digitales eh, que tenemos cuando entramos en la zona de definición, de indefinición, respecto de lo que se interpreta como un 1 lógico y como un 0 lógico. Recuerdan ustedes que si yo tengo una alimentación de 0 a 5 voltios, por ejemplo, o de 0 a 3,3, como suelen tener los sistemas que utilizan baterías, si la tensión está próxima a 0, a partir de un cierto límite hacia abajo, el dispositivo interpreta ese dato como un 0 lógico. Si la tensión está próxima a VCC y desde VCC tiene un margen hacia abajo, que es un voltaje mínimo, dentro de esa área superior, el dispositivo lo va a tomar como un 1 lógico. Pero dentro de esos dos rangos, en que toma 0 y toma el 1, existe en el medio una zona de indefinición, en donde el sistema no puede interpretar si está teniendo un 0 lógico o un 1 lógico. Eso es el problema que afrontan los sistemas digitales que utilizan batería. Cuando la batería cae, si la tensión de alimentación cae por debajo de la zona digamos que yo tengo para que el dispositivo discrimine un 1 lógico, la tensión cae por debajo del mínimo, entonces entra en una zona de indefinición y los resultados que yo puedo obtener pueden no tener nada que ver con lo que el dispositivo me debería dar. Por lo tanto, estos dispositivos suelen emitir una alerta de batería baja. E incluso cuando la tensión realmente pasa por debajo de la zona de 1 lógico y entra francamente en la zona de indefinición, directamente lo apaga al dispositivo, lo inhabilita. Indica batería baja y lo apaga al dispositivo. En ese caso, digamos, uno se da cuenta que lo que tiene que hacer es reemplazar la batería. Cuando reemplaza la batería y todo vuelve a la normalidad, ese dispositivo de inhibición por bajo voltaje se inactiva. Bueno, todo ese tipo de dispositivos están dentro de este bloque que tenemos acá. En el sistema de bases tenemos también nuestra memoria. Sabemos que un microcontrolador, a diferencia de un microprocesador, tiene la memoria y los dispositivos digamos, de entrada-salida incorporados en el chip. Un sistema basado en microprocesador tiene la CPU por un lado, fuera de la CPU tiene el banco de memoria y los dispositivos de entrada-salida. Un microcontrolador tiene todo eso incorporado en un solo chip. Por lo tanto, cuando hablamos de microcontroladores, es común hablar de memoria ROM y de memoria RAM incorporada. Y el uso que tiene es exactamente el mismo de cualquier sistema basado en microprocesador. ¿Sí? Tenemos las memorias EEPROM, las memorias RAM, ya saben para qué se usa. La memoria RAM es donde las aplicaciones guardan los datos temporales que se van modificando, es decir, las variables. Y en la memoria ROM está básicamente el programa en sí y los datos duros que no se eliminan con el uso de la aplicación. Y tenemos bueno, el sistema de bases que interconectan todos los subsistemas. Dentro de lo que es el sistema analógico, el PISO trae incorporado amplificadores operacionales. Lógicamente en una cantidad limitada, pero los tiene. Es decir, que yo por ahí, si necesito utilizar un operacional en mi diseño, yo puedo usar el operacional que trae PISO incorporado. También trae comparadores. Dentro del subsistema analógico se encuentran los conversores analógicos digitales y digitales analógicos, ¿sí? que los podemos ver acá. Y luego, bueno, tenemos una serie de dispositivos como un bloque de filtro de señales digitales,
un driver para manejar señales LCD, sensor de temperatura incorporado, el modulito CapSense, que es un modulito que en lo que es PISOP toma una relevancia interesante, porque el módulo CapSense es el que me maneja las señales de un teclado capacitivo. Y los teclados capacitivos, digamos que fueron desarrollados desde, digamos, los precursores de los teclados capacitivos y del módulo CapSense que maneja esas señales, es precisamente Cypress. Por lo tanto, nuestro PISOP tiene un buen módulo CapSense que tiene unas buenas prestaciones, que tiene la capacidad de compensar los problemas que son típicos de la utilización de teclados con teclas capacitivas. De eso se encarga, por ejemplo, el módulo CapSense. Y luego tenemos, por ejemplo, el subsistema digital, que es un poco en el que nos vamos a centrar hoy. En el subsistema digital, bueno, tenemos el módulo I²C, Master y Slave. Tenemos módulos que pueden manejar señales de comunicación USB. Tenemos timers, contadores, PWM. Tenemos funciones lógicas también incorporadas. Tenemos, por ejemplo, un módulo CAN que fue creada por la empresa Bosch, que básicamente significa control, red de control, área de red de control, que básicamente lo que hace es proporcionar el soporte de una red capaz de manejar señales de sistemas integrados. Por ejemplo, si se utiliza en automatismo, centraliza en esa red que crea este módulo, soporta todas las señales de una red de comunicaciones. Por ejemplo, para las lámparas, el manejo de las lámparas de un auto, o el manejo de los levantacristales. O sea, puede crear redes independientes unas de otras que manejan ciertas señales de control. Y tenemos la estrella del día de hoy, que vienen a ser las UDB, ¿sí? Los bloques digitales universales. Que eso es lo que vamos a pasar un poco a desglosar en la clase de hoy. Entonces, cabe la primera pregunta: ¿qué es una UDB? Una UDB es básicamente un bloque digital flexible, ¿sí? De 8 bits. Representa básicamente un pequeño microprocesador de 8 bits, ¿sí? Que está integrado dentro del dispositivo y me sirve para crear máquinas de estado sincrónico. Porque otra de las características es que los componentes que yo creo con mi dispositivo PISOP, los componentes personalizados, son componentes que se comportarán como una máquina de estado sincrónico. Es decir, que todos ellos van a tener una entrada de clock, por razones obvias. ¿Qué funciones puede realizar una UDB? Como dijimos, es un micro de 8 bits que yo puedo adaptar para realizar distintas funciones. Pero también tengo la posibilidad de concatenar varias UDB y formar una unidad de 16 bits, 24 bits, 32 bits. O sea que yo puedo ampliar el ancho de la palabra que va a manejar ese micro que yo voy a utilizar para crear una función determinada. ¿Qué tipo de componentes puedo crear? Y bueno, puedo crear un módulo I²C, un módulo SPI, una WART. Puedo crear máquinas lógicas flexibles como PWM y una serie de componentes basados en máquinas de estado.
Acá podemos observar el diagrama de bloques de una UDB genérica. ¿Qué es lo que tiene una UDB? Cada UDB, o sea, cada micro de 8 bits, tiene dos módulos PLD que se utilizan para programar operaciones lógicas. Cada módulo PLD tiene una serie de entradas y una serie de salidas digitales, y en el medio tiene una lógica que yo puedo programar para crear tablas de verdad y un montón de otros dispositivos que vamos a ver más adelante. Tiene una unidad de control de reset y de clock, tiene una unidad de control y estado, y tiene lo que se llama un datapad, que ya vamos a ver un poquito más en detalle porque lo vamos a utilizar para crear un componente. Y como ustedes verán, tenemos un bus aquí que sirve para concatenar, ¿sí? Para encadenar distintas UDB y utilizarlas como si fueran una sola. Es decir, yo puedo crear componentes que manejen datos de 8 bits o componentes que manejen datos de 16, de 24 o de 32 bits, de acuerdo a si uso una o más UDB concatenadas. Haciendo, digamos, un zoom, o sea, entrando un poquito más en esta imagen, podemos ver que en la UDB, bueno, acá estaba el registro de control que hemos visto, tiene un registro de estado, tiene un contador, ¿sí? Un contador que cuenta de 7 a 0, eh, tiene los famosos PLD, y dentro del datapad, que viene a ser la unidad de control de mi micro, tengo un bloque de entradas e instrucciones, un bloque de salidas y condiciones, tengo 6 registros internos, tengo 2 acumuladores, A0 y A1, tengo 2 registros de datos, de 0 y 1, y tengo 2 registros tipo FIFO, que sería el registro F0 y F1. Estos 4 registros son accesibles al usuario. Es decir, yo puedo utilizar en mi UDB, puedo trabajar directamente con el contenido de los registros A0, A1, el registro de datos de 0, de 1. Pero los registros FIFO son transparentes al usuario. Es decir, yo no los manejo directamente, pero están integrados en la CPU. Y un registro FIFO significa First Input, First Output. ¿Eso qué significa? Yo tengo mi registro, supongamos de 8 bits, porque cada UDB tiene un ancho de 8 bits. Entonces, al ser un registro FIFO, a ese registro se accede vía serie, no en paralelo como se accede a estos otros 4 registros. Al acceder vía serie, yo voy a ir metiendo dentro del registro bit a bit, y cada bit va entrando y va empujando al anterior hasta completar los 8 bits. ¿Sí? Y tiene la particularidad, al ser FIFO, que el primer bit que entró va a ser el primer bit que va a salir cuando yo saque un dato del registro flip-flop. Esos registros me sirven a mí para manejar comunicación serie a través de una UDB. A diferencia de estos otros registros a los cuales yo accedo por un bus interno a todo el registro simultáneamente. ¿Recuerdan ustedes para qué se utilizaban los acumuladores? Como para que se vayan despertando un poquito.
Sigo esperando. ¿Para qué se utilizan para los guardar acumuladores? ¿Para qué? para guardar el valor de un dato. Digamos que sí y no. Fíjense un detalle. Acá yo estoy hablando de acumuladores y acá yo estoy hablando de registro de datos. ¿Eso qué significa? Que yo puedo usar datos acá y acá, ¿verdad? ¿Se entiende ese detalle? Sí, no, pero tiene que haber alguna Sí, pero diferencia entre estos dos. Fíjense, yo tengo una ALU también, ¿verdad? Una unidad aritmético-lógica. Los registros, los acumuladores, son los registros que yo voy a utilizar para realizar las operaciones matemáticas si es necesario utilizar operaciones aritméticas o lógicas. O sea, si yo quiero utilizar la ALU, voy a trabajar sobre los registros acumuladores. Ahora, si yo quiero guardar un dato que no voy a modificar, entonces ese dato se guarda en el registro de 0 o de 1. Esa es la diferencia entre estos dos. Es decir, cuando yo voy a utilizar la ALU para realizar alguna operación aritmética o alguna operación lógica, los datos yo los voy a trabajar sobre los registros a 0 o a 1, o ambos. En cambio, cuando yo necesite guardar un dato que no se va a modificar, ese dato se guarda en los registros de 0 y de 1. Esa es básicamente la diferencia entre estos dos registros. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? sí, profe. Por ahora yo comprendo que resulta un poco bastante abstracto, pero ya más adelante, cuando volvamos a mirar hacia atrás, van a ir comprendiendo mejor esto que les estoy diciendo. En esta diapositiva podemos ver cómo se ve el PSOC Creator cuando yo accedo al editor de UDB. Porque si yo necesito crear un componente, yo tengo que acceder a, a una parte del PSOC Creator que se llama editor de UDB o de UDB. En ese editor de UDB yo voy a poder utilizar los componentes, ciertos componentes que a mí me van a permitir crear un componente nuevo. Para que se entienda un poquito mejor esto, vamos a ir al PSOC Creator y les voy a mostrar unos detalles ahí. Entonces vamos a cambiar la pantalla. Acá está. Acá estamos en el PSOC Creator con, con los elementos que ustedes ya conocen, ¿sí? Lo que yo tengo acá abierto es un proyecto normal, como venimos trabajando hasta ahora. Fíjense que cuando yo creo un proyecto para PSOC Creator, ustedes ya saben que en el sector izquierdo yo tengo los archivos de mi proyecto. A la derecha yo tengo los componentes, ¿sí? Fíjense que acá dice Cypress. Eso significa que todos los elementos que figuran acá son componentes creados por Cypress para ser usados por el PSOC Creator. Fíjense el detalle que dentro de estos componentes yo tengo funciones digitales, por ejemplo, como contadores, módulos PWM que ustedes ya lo vieron, registros de desplazamientos, timer. Yo tengo funciones lógicas como flip-flop integrados que yo puedo usar flip-flop D, puedo utilizar multiplexores, puedo crear mi lógica usando compuertas OR, NAND, NOT.
tengo flip-flop RS. Quería mostrarles este componente, lookup table, que este componente es básicamente una PLD. Fíjense, ¿qué tiene? Todo componente de PSOC, genéricamente hablando, tiene una serie de entradas, una serie de salidas. Si yo hago doble clic sobre el componente, accedo a la configuración del mismo, tengo un datasheet. Lógicamente no están viendo en la pantalla el datasheet, pero ustedes ya saben que el datasheet explica todas todo lo que se puede hacer con ese componente y, sobre todo, lo que se utiliza mucho es la parte donde están las API, es decir, las funciones que yo puedo usar con ese componente. Fíjense que en una LUT o una tabla lógica programable, si ustedes se fijan acá, el componente por defecto es una tabla que tiene 2 entradas y 2 salidas. Si yo hago doble clic, fíjense, yo puedo programar acá. Acá yo tengo el valor de las entradas y acá yo tengo el valor de las salidas. ¿Sí? Perdón, estas son las entradas y estas son de las salidas. Yo puedo programar una función que, si las entradas, por ejemplo, tienen determinado valor, la salida 0 va a valer tanto, la salida 1 va a valer tanto, como hacíamos en Digitales 1. Yo puedo incluso, fíjense, modificar la cantidad de entradas y las cantidades de salidas. Por ejemplo, yo puedo crear una función que tenga, qué sé yo, 6 entradas y una sola salida. Y tengo mis entradas y mis salidas. Y acá adentro yo programo los valores que va a tomar la salida para determinadas combinaciones en la entrada. ¿Sí? De esta manera yo puedo crear mi propia función digital con ese componente. Yo también puedo crear este componente a partir de una UDB y hacerlo personalizado. Pero les quería mostrar esto para que ustedes vean la flexibilidad que tiene el PSOC. O sea, yo puedo armar dentro de mi PSOC una función lógica como la trabajábamos en Digitales 1. Bien, saliendo de acá, vamos a lo nuestro. Como dijimos, para crear un componente en PSOC, yo tengo que acceder al editor de UDB. Para acceder al editor de UDB, yo tengo que cambiar esta solapa. Fíjense que acá yo tengo source. Es decir, acá va la fuente, todo lo relacionado con el código fuente de mi proyecto. Pero si yo hago clic en la solapa componente, estoy abriendo la puerta, digamos, para ingresar al editor de UDB y poder crear yo mismo mi propio componente. Vamos a ingresar al editor de UDB, fíjense, hago clic en proyecto dentro de la ventana de componente, hago clic derecho y me voy a agregar un componente. Como habíamos visto, o no sé si con ustedes hemos visto, la verdad que ya no me acuerdo, pero bueno, si no lo vemos, lo vemos ahora. Fíjense que cuando yo voy a agregar un componente nuevo, por lo general voy a utilizar una UDB. Por lo tanto, selecciono esta. Luego yo tengo que darle un nombre al componente, ¿sí? Supongamos que yo quiera llamarle componente 1. Si yo quiero hacer, qué sé yo, un contador, le llamaré contador. O sea, el nombre del componente, lógicamente, tiene que ser, en lo posible, me tiene que decir algo respecto de qué es lo que hace el componente. Y fíjense que acá está
Si yo le doy acá directamente, voy a crear un componente genérico para cualquier target de PSOC. Pero en nuestro caso es preferible, como nosotros estamos trabajando con la placa PSOC 5LP, vamos a destilar acá y vamos a seleccionar la familia para la cual yo quiero que trabaje mi componente. Y vamos a seleccionar la familia PSOC 5LP. La serie no hace falta aclarar. Con esto, yo ya voy a crear un componente que va a funcionar con la placa de desarrollo con la que estamos trabajando. Y luego le doy crear al componente. Fíjense el detalle, cómo cambia el panorama de lo que nosotros tenemos acá. Voy a ampliar un poquito aquí el lienzo. Entonces nosotros tenemos los archivos del proyecto componente están a la izquierda, igual que lo están, fíjense, en la ventana de fuente. Pero a la derecha ya no tengo los componentes como tenía en el proyecto, sino que tengo una ventana en donde yo voy a crear las entradas de mi componente, las salidas de mi componente, las variables, si es que voy a utilizar variables, y las propiedades del datapad, que viene a ser la unidad de control de la UDB. En este campo es donde yo voy a trabajar si yo quiero concatenar, por ejemplo, varias UDB. Y luego, fíjense, aquí en esta columna, yo tengo los distintos componentes con los que yo puedo trabajar con mi editor de UDB. Repito, el editor de UDB es a donde yo tengo que ingresar para crear un componente. Si yo quiero desarrollar un proyecto con componentes ya hechos, no voy a entrar al editor de UDB en la solapa componentes, sino que voy a trabajar como hemos venido trabajando normalmente. Lo que a mí me interesaba mostrarles, básicamente, es qué es lo que nosotros tenemos en nuestro editor de UDB. ¿Cuáles son los componentes con los que yo puedo trabajar con mi editor de UDB? Fíjense, en esta columna tenemos los componentes con los que yo puedo trabajar. Yo tengo un datapad. Si hago clic izquierdo, esperen que está un poquito pesada la computadora. Tengan un poquito de paciencia. Ahí está. Recién fíjense que estaba en color gris. Eso era porque no estaba accesible. Bueno, ahora, fíjense, ya puedo yo acceder a los distintos elementos que tiene el editor de UDB. El primero que me aparece es el datapad. Yo lo selecciono, lo arrastro y lo suelto. Vamos a aumentar un poco el tamaño para que lo puedan ver bien. El datapad viene a ser mi unidad de control. O sea, la unidad de control de mi micro de 8 bits, que es la UDB. Y fíjense qué componentes tiene el datapad. El datapad me permite a mí definir hasta 8 instrucciones diferentes. ¿Sí? Instrucciones similares a las que hemos visto en Assembly. Tenemos hasta 6 entradas. Tenemos también hasta 6 salidas. Y tengo 6 registros internos, que son los que yo les había mostrado en la diapositiva. Fíjense, aquí estamos. Los 2 registros FIFO, que no son accesibles al usuario, y los 4 registros, 2 acumuladores y 2 registros de datos, que sí son accesibles al usuario. Tengo salidas, tengo entradas y tengo mis instrucciones.
Cuando vayamos a crear nuestro primer componente, vamos a profundizar un poquito sobre esto. Pero se los voy presentando como para que tengan una idea. Un detalle que no es menor. Fíjense que yo puedo crear una instrucción aquí, en esta línea. Puedo crear otra, tengo hasta 8 instrucciones. Y fíjense en las entradas que están, que tienen el nombre dirección de instrucción 0 a 2. ¿Esto qué significa? Que las instrucciones que yo cree aquí no se van a ejecutar en este orden, como si fuera, digamos, la memoria de un programa, sino que yo, desde el exterior, de acuerdo a los valores que le dé a estos 3 bits, voy a ir accediendo, seleccionando la instrucción que yo quiero que se ejecute en ese momento. Por ejemplo, si yo he creado 8 instrucciones y quiero ejecutar la instrucción, esta instrucción, la cuarta, entonces yo tendré que poner la combinación 0, 1, 1. Este es el bit menos significativo, este es el bit más significativo. Es decir, tengo que poner un 0 en la entrada 0, un 1 en la entrada 1 y un 1 en la entrada 2. Y se va a ejecutar esta instrucción cuando a la entrada yo encuentre esta combinación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Eso significa que yo puedo usar hasta 8 instrucciones en cada datapad. Pero no significa que tenga que usar necesariamente 8. Yo puedo, por ejemplo, necesitar solo 3 instrucciones. Si yo solo necesito 3 instrucciones, voy a usar estas 3 primeras. ¿Y cuántos bits de entrada necesitaría yo para poder seleccionar alguna de estas 3 instrucciones? 2 bits, y que serían los dos menos significativos, 0 y 1. ¿Se entiende? ¿Esos pines para seleccionar las instrucciones ya vienen interconectados o lo puedo seleccionar cada uno a la PISOP? Esos pines son los que van a aparecer en mi componente en el exterior. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos el ejemplo de la LUT? A ver, vamos acá. Claro, tendría que salir del editor. serían Claro, las ¿recuerdan entradas. cuando, claro, vimos que todo componente tiene, a la izquierda generalmente se ponen las entradas y a la derecha se ponen las salidas? ¿Sí? Bueno, las entradas físicas al componente vienen a ser estas, de IN0 a IN5. Es decir, que yo puedo usar desde ninguna entrada, porque también puedo no usar entrada, hasta 6 entradas. ¿Sí? Y voy a usar las entradas que necesite. Y las que no, no las creo y en el componente no aparecen. O sea, si yo quiero usar 3 instrucciones, cuando yo cree mi componente y aparezca el bloquecito del componente, a la izquierda yo voy a tener, aparte, fíjense, de la entrada de clock, que viene para todo componente creado con el editor de UDD, van a venir, por ejemplo, 2 entradas más, que van a aparecer con el nombre IN0 e IN1. ¿Me siguen? O sea, yo voy a tener el bloquecito, la entrada de clock y esas otras 2 entradas, a las cuales yo voy a acceder desde el exterior del componente para poder impactar dentro del componente. ¿Se entiende? Ahora sí. Y esas entradas yo después las voy a poder usar por software o por hardware, como ya hemos hecho, digamos, en aplicaciones anteriores. Es decir, yo puedo acceder desde el exterior del PISOP, o yo puedo hacer que el mismo software me modifique los valores de las entradas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y en este otro bloque azul están las salidas que yo las voy a definir si las necesito. Y puedo definir hasta 6 salidas. ¿Sí? Entonces, luego vamos a ver los detalles de cómo voy a trabajar con este componente.
que de hecho nosotros vamos a crear un componente, vamos a hacer un contador simple, y vamos a hacer uso de un elemento datapath. Entonces, bueno, esto sirve a modo de introducción. Eliminamos el componente, vamos al siguiente. El siguiente es un registro de control. Es decir, que yo puedo usar un modulito para crear mi componente que sea capaz de acceder a un registro de control y que me modifique determinados bits. Así como tengo un registro de control, también tengo un registro de estado. Recuerden que una datapath, una UDB, es básicamente un pequeño microcontrolador de 8 bits, integrado. Entonces, todo micro que tiene su unidad de control, que viene a ser la datapath, tiene registros de control, registro de estado. Acá yo tengo registros también de interrupciones. Si yo utilizo este módulo, yo voy a poder hacer que mi componente sea capaz de generar interrupciones o de aceptar interrupciones. Tengo también un contador de 3 bits, por eso se llama contador 7, que cuenta desde 7 a 0, contador simple, incorporado, y tengo también un componente que se llama máquina de estado. Ustedes habrán visto en Digitales 1 lo que es una máquina de estado y cómo funciona, básicamente una máquina de estado. Una máquina de estado se forma con bloques como este, ¿sí? Donde hay un estado inicial, en donde cada estado tiene cierta cantidad de entradas, ciertas salidas, y para ciertas condiciones a la entrada y a la salida, se puede generar un cambio de estado de ese bloque a otro. En ese otro bloque que es un estado diferente, yo voy a tener ciertas entradas, ciertas salidas cuando se ejecute ese estado. Y de ahí yo voy a ir pasando de un estado al otro. Y como una máquina de estado es una máquina sincrónica, necesita una señal de clock que sincronice las operaciones. Por eso es que todo componente que yo cree en PSOC necesita sí o sí una entrada de clock, y es por eso que dentro de las entradas ya viene definida la entrada de clock. O sea que no vamos a zafar de una entrada de clock cuando creemos un componente. ¿Sí? Eso no significa que necesariamente tenga que usar un clock interno. Yo a la entrada de clock la puedo manejar por pulso desde el exterior, por ejemplo, como vamos a hacer en el componente que vamos a crear después. Vamos a borrar esto. Bien. Básicamente, esto es un pantallazo bien rápido de lo que es el editor de UDB, que a mí me va a permitir crear componentes. Vamos a volver perdón. Les voy a mostrar. Existe documentación de PSOC Creator que me sirve a mí para saber qué es el editor de UDB, qué tiene, cómo manejarlo, todos los detalles que yo les he estado comentando, e incluso más desarrollados, están en este archivo, que lo pueden ubicar en Cypress, pero yo ya se lo subí, digamos, al campus, en la misma unidad 7, y fíjense que acá tiene la explicación desde qué es un UDB, cómo se abre el editor de UDB, qué es un datapad, qué tiene, para qué sirve, cómo se usa, cómo se crea, ¿sí? Todos los detalles que ustedes necesitan saber está acá. Y por el mismo precio va este archivo que está traducido, porque el original está en inglés, ¿sí? En la misma carpeta donde está el material para crear componentes, ustedes van a ver la guía de editor de UDB, el original que está en inglés, y que está en castellano, que es una traducción del original, básicamente.
O sea que a ustedes les va a servir esto como para ver, todo esto que hemos estado viendo recién está explicado acá. O sea, lo que estamos viendo en esta clase, ustedes después la pueden repasar y pueden ir viendo esto. ¿Sí? Y acá está, digamos, con mayor detalle, lo que yo, abuelo de pájaro, les comenté sobre este tema. Bien. Entonces les presento la guía de editor de UDB. También hay otro archivo que es una guía de componente de autor. En ese archivo está todo lo que yo necesito saber acerca de la creación de un componente. O sea que trasciende, o sea, más completo que que nosotros hemos visto, que se centra más que nada en el editor de UDB. Porque así como yo puedo crear un componente, también puedo crear el datasheet, que va a ser la información complementaria que tiene un componente. También puedo crear APIs, ¿sí? Una librería de APIs que se va a cargar junto con el componente. O sea, todo lo que ustedes tienen en un componente PISOF, yo puedo crearlo y personalizarlo por parte del autor. ¿Sí? O sea que, como verán, esto es bastante completo. Volvamos un poquito a la presentación. Que mueva las ventanitas estas. Bueno, esto es lo que vimos acá, es lo que está acá en las diapositivas, es lo que vimos recién, ¿sí? Acá están los elementos del editor de UDB, lo que hemos visto recién, el datapad, registro de control, registro de estado, registro de estado de interrupción, contador y máquina de estado. Y acá, bueno, está una breve explicación de todo lo que acabamos de ver. Bien, déjenme que les muestre un detalle más. A ver, ya les voy a compartir la pantalla. Ven ahí el explorador, ¿verdad? Sí. Bien. Estos son los archivos que yo les subí al campus. Les repito, están en la unidad 7 y figuran como material para creación de componentes con PISOF Creator. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí? Este es el que yo les acabo de mostrar, ¿sí? El UDB Editor Guide traducido final. Le puse final porque fui haciendo varias versiones a medida que lo fui traduciendo. Este es el original, ¿eh? El UDB Editor Guide. Después acá, en este archivo, yo tengo links a tutoriales para la creación de componentes. Pero si tienen problemas para acceder a esto, también les incluí los videos tutoriales de Cypress, que después ustedes pueden ver para creación de componentes. Estos están en inglés, pero si ustedes ponen, lo abren en YouTube, y le ponen el traductor, pueden irlo pausando y pueden ir viendo lo que dice. Pero por lo demás, aunque lo sigan en inglés, está bastante entendible cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para crear un componente. Y ahí hay un ejemplo de creación de componentes. Después tenemos este archivo que yo les comenté, ¿sí? La guía de componentes de autor. En este archivo yo tengo todo lo que se necesita saber para crear un componente. Está la presentación, esta que yo les he mostrado recién. Y este es un archivo que va de Japa, que es una especie de machete para crear el componente que nosotros vamos a crear.
y también para después linkear ese componente para poder utilizarlo en un proyecto de PISOP genérico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar, que ya se encuentra disponible en el campus, en la unidad 7, les repito. En esa misma unidad está también el material de la clase anterior. Yo en lugar de subir los archivos, he subido una carpeta. Entonces ustedes van a entrar a la carpeta y ahí van a ver esto. ¿Sí? Está, tal cual está acá. Está replicado ahí en el campo. Bien. Hasta aquí vamos a ver en la clase de hoy. Entonces permítanme que... Recording stopped. Bien, ya detuve la grabación. Porque lo que sigue va a ser mejor que lo veamos directamente en la siguiente clase. En la siguiente clase lo que vamos a hacer es... a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. En la siguiente clase lo que vamos a ver es... vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear un componente utilizando el editor de UDB. Vamos a crear un componente, un contador simple, y vamos a crear después, y lo vamos a usar en un proyecto a ese contador, o sea que vamos a crear el componente, vamos a utilizar el datapad, vamos a usar los registros internos que tiene, las entradas, las salidas, ¿sí? Vamos a ver todos esos detalles, y una vez creado el componente, yo después voy a crear un proyecto para trabajar con PISOP, voy a linkear la librería que tiene ese componente que yo he creado y lo voy a utilizar en un proyecto PISOP. Y vamos a hacer una aplicación y lo vamos a hacer correr en la placa touch. Después de eso vamos a crear otro componente que va a ser básicamente un semáforo basado en el sistema de máquinas de estado. O sea, un componente, digamos, más propio de lo que por lo general podemos llegar a usar. Y luego vamos a crear ese componente, le vamos a dar todos los atributos, las entradas, las salidas, creamos la librería, creamos un proyecto nuevo, lo linkeamos y lo usamos a ese componente para simular un semáforo. Y después, por ejemplo, esto yo ya les tiro como idea, no se los voy a pedir en la práctica porque lleva tiempo hacerlo, pero por ejemplo, sería interesante que alguno de ustedes se tome el trabajo de crear un componente para PISOP que sea capaz de decodificar un teclado matricial. ¿Me entienden? Yo tengo un teclado matricial, qué sé yo, uno de 3x3 o de 4x4, y decodificar ese teclado significa que yo pueda discriminar qué tecla se está presionando y que ese componente me informe acerca de qué tecla está presionando. Entonces yo directamente puedo conectar ese componente, físicamente lo conecto a la matriz, al teclado matricial, y lo utilizo por software, en lugar de hacer la decodificación del teclado matricial por software. Es una idea que yo les tiro para más adelante, para el que quiera jugar un poquito más con esto, ¿sí? El que quiera avanzar un paso más. Se puede hacer mediante máquinas de estado, o sea, siguiendo la misma lógica que vamos a usar en el semáforo. Bien. Muy bien, chicos. Hasta acá vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Les ha quedado? Bueno, sé que dudas les deben haber quedado muchas, pero si tienen algo puntual para preguntar, pueden aprovechar ahora. Si no, ya en la clase que viene van a ver que cuando desarrollemos, digamos, los componentes, van a quedar muchas cosas bastante más claras. Pero ya les dejo este material como para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Vayan familiarizándose con los componentes, cosa que
cuando hagamos la práctica, yo no tenga que desviarme tanto con explicaciones laterales, ¿sí? Y vamos directamente a la creación del componente. Cosa que cuando ustedes vean el video sea más cortito y va más directo y al pie, que va a ser más útil. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿a partir de Sí. qué fecha se puede empezar a exponer? ¿Sería a partir del jueves? ¿A exponer qué? Perdón. Lo que usted no había dado, usted ¿El hizo la seminario? distribución de los temas, sí. Sí, el seminario está programado para iniciar el 3 de noviembre. O sea que tienen de esta semana que viene a la otra. O sea, estamos en la Bien, semana bien. del 21, Sí, después sigue la semana del jueves 28 y miércoles 27, y la otra semana es la de miércoles 3 y jueves 4. claro, ¿Sí? yo creo que era antes del 3 lo teníamos que exponer. No, no, no. Gracias. No, o sea, les he dado 3 semanas Sí. como para que tengan tiempo de hacerlo. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Y bien, entonces chicos, este último tiempo va a ser un poquito intenso, pero van a ver que va a ser más interesante, va a ser más divertido, porque nos vamos a abocar más a la parte práctica. Yo la semana que viene les voy a estar subiendo el nuevo trabajo práctico, en donde ustedes van a crear un componente que básicamente lo que tienen que hacer es reproducir un poco lo que hemos visto en clase y agregarle una o dos cosas más. O sea, no es que van a tener que hacer todo de cero, sino que es una forma de asegurarme de que ustedes hagan ese proceso. Y nos quedaría un práctico más, que va a ser el manejo de módulo Bluetooth. Les sugiero que vayan consiguiendo el módulo Bluetooth, el HC05, para que puedan luego hacer la práctica. Una vez que veamos en la parte de manejo de módulo Bluetooth, ya les voy a pasar, digamos, el último práctico, que viene a ser el proyecto integrador. Y ya a partir de ahí, ya la pelota queda en el campo de ustedes y ustedes irán manejando los tiempos para ir haciendo la parte práctica. Y respecto de la parte áulica, ya saben, el tercer parcial va a tratar del tema de conversores analógico-digital, más lo que ustedes van a ver en el seminario, que en realidad no es mucho. Así que bueno, eso es lo que nos depara de aquí. La idea es que terminemos hasta a lo sumo la tercera semana de noviembre, ¿sí? Cosa que nos quede para recuperar, si alguno necesita recuperar. O sea Profe, que ¿qué el ve que tercer compramos un display? sí, un LCD. Bien, bien, ahí. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Hemos visto el módulo LCD. A ver, ya les comparto la... Quería saber cómo se llama para comprarlo. Sí, es un módulo, o sea, el LCD se lo compra como módulo LCD. ¿Ven ahí Sí, profe. la placa? Bueno, esto, a ver, espero que aparezca. Esto, acá tienen ustedes el display LCD, y este modulito, que es el adaptador y cuadrado C. Por ahí viene el módulo LCD con el modulito adaptador ya incorporado. ¿Sí? Ya viene soldado y viene listo para que yo lo utilice. O si no, puedo comprar el módulo LCD por un lado y el adaptador y cuadrado C por otro. ¿Sí? Que lo van a buscar así. Búsquenlo en los accesorios para Arduino. Porque este modulito que están viendo acá, es de los accesorios de Arduino. Y el que vamos a usar para módulo Bluetooth también es de los accesorios de las placas de accesorios que se usan con Arduino. O sea, todas las placas que ustedes conocen o vayan a conocer que funcionan con Arduino, también se pueden usar con esto. Ingeniero, le quería consultar el módulo y cuadrado C también funciona para un LCD de 4
líneas. Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, porque ¿te acuerdas vos cuando nosotros configuramos el adaptador? Claro, ahí lo Que yo define. ¿Hasta cuándo claro, es el máximo o tiene o no tiene? no tiene, hasta donde yo sé, hasta donde yo lo usé, no he visto que haya un máximo, un límite. No me he fijado, la verdad, como para decirte exactamente si hay un límite o no. Pero de seguro, uno de 20 columnas, 4 filas, seguro lo maneja. Ah, bien. Bien. De todos modos, les recuerdo, eh, vean los proyectos que hay en la página de PISOC Latinoamérica. Ahí van a ver muchos detalles interesantes, muchas aplicaciones interesantes. Denle una mirada. Ahí van a ver, por ejemplo, el uso del modulito I cuadrado C. Van a ver ahí, digamos, programitas que manejan un teclado matricial. ¿Sí? Hay mucha información interesante y les pasa datos interesantes acerca de librerías y, y accesorios que yo puedo agregarle al PISOC Create. Bien, no sé si tienen algo más para preguntar. No, profe. Muy bien. ¿Estamos listos entonces? Muy bien. Entonces, los libero. Tómense los 15 minutos de descanso para que puedan seguir después con la profesora Baena.